Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la bendita palabra de nuestro amado Padre Celestial. Tengan una bendecida semana en este Yom Rishon, día primero de la semana que corresponde al segundo día del quinto mes, también conocido como Av, que es el día 27 de julio del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios comenzando el quinto libro de la Torá, el libro de Devarim, también conocido como Deuteronomio. Y estudiamos esta parashá, la número 44, que también lleva el mismo nombre, que es Devarim, y esta palabra Devarim significa palabras. Y comenzamos con la primera aliyá que se encuentra en el capítulo 1, versos del 1 al verso 11. Y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu togato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. Amén, de amén. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá frente al mar de los juncos, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahav. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Adonai le había mandado acerca de ellos. Después de que derrotó a Sihón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Basham, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jardín, en tierra de Moab, resolvió Moshe declarar esta Torá diciendo: Adonai nuestro Elohim nos habló en Joreb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte. Vuélvanse e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte y en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Adonai juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Adonai vuestro Elohim os ha multiplicado, y aquí hoy ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. Adonai, el Elohim de nuestros padres, les haga 1000 veces más de lo que ahora son, y les bendiga como ha prometido. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. Amén, de amén. Amada familia, nuevamente con ustedes, y hoy nos encontramos frente a la primera parashá del último libro del Humash, también conocido como Devarim. Humash viene de la palabra Hamesh, que significa 5. Hamesh significa 5 y se le dice Humash al conocido Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Torá, o lo que componen la Torá, que son sus 5 libros. Por eso a lo que es el compendio de Bereshit, Génesis, de Shemot, Éxodo, de Vaikra, Levítico, de Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomio, esos 5 libros son conocidos como Humash. Cuando ustedes escuchen la palabra Humash, se refiere a esos 5 primeros libros. Y estamos comenzando el estudio de Devarim, conocido también como Deuteronomio. Y entramos en un momento crucial. El pueblo de Israel está a las puertas de la tierra prometida. Y Moshe, ya anciano, comienza un largo discurso final, una repetición, una recapitulación, una exhortación paternal llena de pasión y también de urgencia, para preparar a la nueva generación que entrará en la tierra. Pero antes de sumergirnos en estos pasajes, es importante entender el peso que tiene el nombre de esta parashá y de todo libro. ¿Qué significa Devarim? Y lo dije hace un momento. La palabra Devarim viene es un plural de la palabra Davar, que comúnmente se traduce como palabras, pero cuyo significado es mucho más amplio,
puede referirse a palabra, cosa, asunto, a un evento o incluso a un decreto. Es decir, la davar no es solo sonido articulado, es una expresión con sustancia, es algo que sucede, que impacta, que transforma. Y no es casualidad que este libro comience de la siguiente manera. Dice, estas son las palabras que habló Moshe. Porque en la cosmovisión hebrea la palabra crea realidades. Como dice el Salmo, el Tejilín, por la davar, por la palabra de Adonai, fueron hechos el cielo y todo su ejército por el aliento de su boca. Eso lo conseguimos en el Salmo 33:6. Incluso en un pasaje muy importante del Brit Hadashah también tenemos este concepto de davar, y lo vamos a ver en Yohanan, en Juan capítulo 1, verso 1. Sí, aquí esto nos lleva incluso a corregir una traducción fundamental. ¿Cómo corregir? Ya vamos para el ejemplo. En el Brit Hadashah, Yohanan 1.1, la versión Reina Valera lo traduce así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, o dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero esta traducción, aunque clásica, es muy deficiente, profundamente limitada. Y en las versiones hebreas aparece de la siguiente manera. Dice, Bereshit haya hadavar, behadavar haya in ha Elohim, be Elohim haya hadavar. Y una traducción más correcta, más equilibrada, sería esta. En el principio existía la davar, el verbo, o incluso en arameo se dice la menra, ¿sí? Pero vamos a utilizar la versión hebrea. Dice, en el principio existía la davar, la palabra, y la davar estaba con Elohim, y la davar era poderosa. ¿Por qué no decir la davar era un Elohim o era un Dios? Porque el texto no está enseñando politeísmo. En la lengua hebrea y aún en el uso del griego bíblico, la palabra Elohim o Theos, en contextos como este, puede expresar una cualidad o atributo divino, poderoso, no necesariamente una identidad independiente. Incluso como lo explica Dan Mantei en sus estudios sobre la exégesis griega, la ausencia del artículo definido en griego, ¿sí? Kai theos en hologos, apunta a una cualidad, no una identidad individual. No dice que el davar era un dios, para hacerlo más entendible, sino que tenía la cualidad de Elohim, es decir, de ser autoridad, incluso divino. Incluso la palabra Elohim significa divino esencialmente, significa poderoso esencialmente, porque la palabra Dios es una limitación, incluso se puede decir que es una traducción muy deficiente. Sin embargo, acá vemos que la palabra Elohim significa poder, ¿sí? Poder, autoridad. No que la palabra era un Dios o un Elohim, como dice la traducción de los testigos, ¿sí? Los testigos de Jehová dicen que la palabra era otro Dios, por decirlo de esa manera, lo traducen de esa forma, sino que la palabra estaba embestida de la autoridad divina, asunto que después nuestro mismo Mesías enseña, que toda autoridad fue dada a él. Entonces, la enseñanza profunda es que la palabra, la davar, es una expresión del poder y la voluntad de Elohim, manifestado luego en el Mesías, y que lo seguimos viendo en el contexto incluso de los siguientes versos, allí mismo en Yohanan, en el capítulo 1, que dice que todo fue hecho, en hebreo se dice al-yat, por medio de o a través de esa palabra. Es decir, que el Mashiach es la palabra y que Adonai utilizó la palabra para hacer toda la creación. Por eso, desde el principio, el verbo, la davar, la menra, estaba con Elohim y era poderoso. No que era un Dios o un Elohim, como lo dice deficientemente la traducción Reina Valera, sino, y por eso, si tienes ese pasaje, por ejemplo, allí en tu mano, a la mano en este momento, y dice que la palabra era Dios, corrígelo. Coloca allí que la palabra era poderosa, porque allí no está hablando de que la palabra, en el griego, incluso en el hebreo, incluso en el griego, no dice que la palabra era un Dios, no, que la palabra era poderosa, tenía esa autoridad y tiene esa autoridad dada por la fuente del poder, que es Adonai, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Entonces aquí tenemos estas dos vertientes o dos ejemplos, tanto del Tanaj, por ejemplo en Salmos, que nos habla de que por la davar de Adonai fueron hechos el cielo y todo su ejército, y ahí en Yohanan 1.1 tenemos que aquí la davar es poderosa, era poderosa y es poderosa. Es decir, que la parashá de Varim,
proviene, que significa palabras en plural, proviene de esta palabra davar, que tiene que ver con un concepto muy profundo y fundamental en todas las escrituras hebreas, en toda la escritura bíblica, porque la Biblia es un libro hebreo, es el libro del pacto. Y allí, incluso cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, se dice Aseret HaDivro. Divro viene de la raíz davar, que tiene que ver con palabras, ¿sí? Incluso, si nosotros queremos tener una traducción más acertada, no serían los 10 mandamientos, sino las 10 palabras, o en tal caso los 10 enunciados, porque fueron las palabras que Adonai habló desde el monte del Har Sinaí al pueblo de Israel. Entonces, entender estos conceptos es importante porque en toda la escritura, entendiendo estos conceptos fundamentales, vamos a entender contexto, vamos a entender cosas que nos van a abrir más el entendimiento para poder interpretar correctamente y no utilizar traducciones erróneas o conceptos erróneos que han perpetuado errores doctrinales. Pero bueno, seguimos con la parashá y ahora vamos a continuar en Devarim 1, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice en tal caso realmente? Entonces, dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente al mar de los juncos, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. En hebreo dice, Ele hadevarim asher diver Moshe, el kol Israel, ve'ever hayarden bamidbar ba'arabá mul Suf. Y una vez más, el texto no menciona mar rojo, sino Suf. Incluso hemos tenido enseñanzas acerca de que no dice mar de los mar rojo, sino dice mar de los juncos. Nuestro amado Roe Carlos Rodríguez también ha dado enseñanzas al respecto, explicando que el texto hebreo no dice mar rojo, dice Yan Suf, que significa juncos. Por lo tanto, Yan Suf, mar de los juncos, no rojo, sino mar de los juncos. Y esta declaración es vital para entender la geografía y los eventos, incluso del Éxodo correctamente. Pero vamos a una pregunta, ¿qué son las 11 jornadas? Porque en el verso 2 dice, 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. Y aquí el texto nos lanza una crítica indirecta pero poderosa. Lo que era un camino de 11 días, tardaron 40 años. ¿Por qué? Por incredulidad, por desobediencia y por rebeldía. Y esto nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces nuestras promesas se retrasan por no escuchar el davar de Elohim con obediencia y fe? Y esto es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuántas veces las promesas, las garantías que nos ha dado Adonai en nuestras vidas de tener bendición, de tener realmente la provisión, porque Él lo ha prometido y Él no se arrepiente de su palabra, Él no es mentiroso, Él no es hijo de hombre, Él no es como nosotros. Pero ¿cuántas veces nuestras promesas se han retrasado por nosotros no escuchar la palabra de Adonai, por no escuchar el davar de Elohim con obediencia y con fe? Una pregunta retórica, una pregunta para cada uno de nosotros, que la vamos a contestar en la intimidad de nuestro corazón, y no solamente contestarla, sino que debemos corregirlo. Es aprender a escuchar con fe y con obediencia, no solamente para llenar nuestro intelecto, sino para llenar nuestras acciones de fe y de obediencia. Continuamos entonces con el verso 3. Dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló. Estamos en el mes 11, también conocido como Shevat, del año 40, casi al final de la vida de Moshe. Y este libro no es una repetición literal, sino una interpretación profética y también pastoral de toda la Torá. Por eso, en la Septuaginta, que es la traducción al griego hecha entre el siglo III y II, antes de la era común, antes de nuestro Mesías, en Alejandría, en Egipto, por 70 sabios hebreos, se le llamó Deuteronomion, de deutero, que significa segundo, y nomos, que es lo que se traduce como ley, es decir, una segunda ley, pero más que una segunda ley, una repetición de la ley, de la Torá, es una repetición de toda la Torá. Y el davar de Elohim, la palabra de Adonai, nunca pierde vigencia. Necesitamos repetir, no porque sea viejo, sino porque somos lentos en entender, y más aún en obedecer.
Como dice el Brit Hadashah en Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír, y el oír la davar, la palabra de Elohim. No se trata de información nueva, sino de una transformación continua. Una de las tragedias más comunes dentro del pueblo de la fe es creer que el estudio de la Escritura es como estudiar cualquier otro libro. Una vez que lo leímos o memorizamos, creemos que ya lo sabemos todo. Pero ese pensamiento no nace del Ruach, no nace del Espíritu, sino del ego. El profeta Isaías, capítulo 55, versos del 10 al 11, nos transmite la declaración de Elohim. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, mi davar, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que, amada familia, aquí vemos que la palabra de Adonai, la davar de Elohim, tiene un propósito activo. No fue dada para ser archivada en la mente, sino para dar fruto en el corazón, en las obras y en el carácter. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma necesita recibir el davar, la davar cada día, porque sin él, sin la palabra de Adonai, se seca. Nuestra alma se enfría y se endurece. La palabra hebrea usada para meditar en textos como, por ejemplo, Josué capítulo 1, verso 8, es Hagá. Hagá, que literalmente significa murmurar, repetir en voz baja o masticar, no es simplemente leer, sino rumiar, como lo hace un animal con múltiples estómagos, extraer vida, sustancia y profundidad en cada repetición. Por eso en Josué, en un pasaje muy conocido, Yehoshua capítulo 1, verso 8, dice, este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás, Hagá, en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y esto muestra que Elohim no pidió a Yehoshua, a Josué, leerlo una vez, ni solo al comenzar el liderazgo. No, le ordenó meditarlo día y noche, constantemente, como un alimento espiritual sin fecha de expiración. Mucha gente lee la Biblia, lee la Escritura buscando saber más, pero la Escritura no fue dada simplemente para ser comprendida, sino para transformar. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto significa que aún un mismo pasaje puede tener un impacto diferente en distintas etapas de nuestras vidas. Cuando lo leímos a los 20, te habló de una forma, a los 30 te confrontó de otra, a los 50 puede romper nuestros esquemas y sanar nuestras heridas. Claro, eso tiene que hacerlo desde el principio, pero a muchos no puedes pasar de esa manera. ¿Por qué sucede eso? Porque está viva, porque la palabra está viva. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No es el lector quien domina la palabra, la davar de Adonai, es la palabra la que debe dominar al lector. La arrogancia de pensar, yo ya me lo sé, es oponerse al carácter viviente y dinámico de la palabra. Hay quienes al haber leído la Escritura varias veces dicen, eso ya yo lo sabía. Pero la Torá no fue dada para inflar el conocimiento, sino para quebrantar el corazón y moldear el carácter, transformar el carácter. Shaul, el Shaliach, el enviado, también conocido como Pablo, lo dijo claramente. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No significa que el conocimiento no es necesario. Dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice por falta de espíritu, no dice por falta de amor, dice perece por falta de conocimiento. Pero el conocimiento debe causar en el que tiene ese conocimiento todos los frutos espirituales. Debe crecer espiritualmente. Porque si no, ahí es donde cabe este pasaje, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El Mesías se enfrentó continuamente a maestros arrogantes que creían que conocían la Escritura. En Yohanan capítulo 5, versos 39 al 40, dice, escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengan vida. Aquí Yeshua no reprende por estudiar la Escritura, sino por usar el conocimiento sin transformación, sin humildad.
y de esa manera, sin entender que debían de estar en el Mesías, sin venir al Mesías. Y tenemos como ejemplo a nuestro mismo Mesías. Aún el hombre perfecto necesitó la Torá. A pesar de ser la Dabar viviente, él mismo citó y vivió cada palabra de la Torá. Nunca dijo, yo me la sé toda, sino que se sujetó a ella con reverencia y obediencia. Matillahu capítulo 4, verso 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Dabar, de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Y no lo dijo como teoría, lo dijo resistiendo al enemigo. La palabra repetida, memorizada y vivida fue su espada. ¿Cuánto más para nosotros? Ahora, Moshe no dijo, ustedes ya lo saben, ya lo oyeron. No, lo repite con fuerza, porque sabía que, primero, hay una nueva generación que no vivió los milagros del Éxodo. Segundo, incluso los que sí vivieron, no entendieron a profundidad lo que vivieron. Y tercero, la repetición no es redundancia, es formación del alma. La misma Torá ordena, dice en Devarim, capítulo 6, versos del 6 al 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Como el maná en el desierto, la palabra no puede ser almacenada con orgullo. Necesitamos salir cada mañana al encuentro de la Davar, de la palabra que nos alimenta y nos sostiene. En el libro de Ijal, de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23, dice, por las misericordias de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Así es su palabra, nueva cada día para los humildes, pero solo conocimiento cada día para los soberbios. Hoy Elohim te dice como le dijo a Moshe, habéis estado demasiado tiempo en este monte, muévanse. En Devarim capítulo 1, verso 6, no te quedes en la experiencia pasada, no repitas la escritura por rutina, sino con hambre, con humildad. Cada letra de la Davar, de la palabra, está llena del Ruach, del Espíritu. Cada repetición es una oportunidad de transformación. El Shaliach, el emisario, también conocido como el apóstol Jacob, Santiago, capítulo 1, verso 21, dice, la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Vuelve a oír, vuelve a escudriñar, vuelve a obedecer, porque la Davar, la palabra, no se memoriza como letra muerta, se encarna para vivirla en verdad. Continuando con nuestra aliyá, en versos del 4 al 8, dice, después que derrotó a Sihón y a Og, rey de Bashan. La introducción del libro de Devarim está enmarcada por la victoria. Antes de entregar la instrucción, Moshe recuerda que Elohim ha dado muestras de fidelidad. En el verso 6 dice, Adonai nuestro Elohim nos habló en Joreb diciendo, han estado bastante tiempo en este monte. Y aquí hay una orden profética. Dice, basta de quedarte donde estás, levántate. No puedes vivir de experiencias pasadas. El monte Joreb fue glorioso, pero ya es hora de moverse. El verso 7 dice, vuélvanse e id hasta el gran río, al río Éufrates. Elohim no les está dando solo una parcela, sino una tierra inmensa, aún no completamente conquistada. Y esta promesa sigue vigente para Israel y nos enseña espiritualmente que hay mucho más por heredar en nuestra vida de fe. El verso 8 dice, miren, yo les he entregado la tierra. Amada familia, la promesa está dada. El verbo en hebreo es natati, yo he dado. En tiempo pasado, ya fue entregada, solo falta entrar por fe. Es decir, tenían que tener fe para creer en la promesa, en la garantía, en la fidelidad de Adonai. Ya la promesa estaba dada, ya la promesa había sido escrita. Solamente el pueblo debía creer y seguir adelante, confiando en que el Eterno iba a cumplir y cumplió su palabra. Continuando, llegamos ahora a un pasaje que no solo recoge la carga del liderazgo de Moshe, sino también una revelación del crecimiento del pueblo y del deseo profético de bendición que nace del corazón de un verdadero pastor. En Devarim capítulo 1, de los versos del 9 al 11 dice, en aquel tiempo yo les hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos, Adonai nuestro Elohim les ha multiplicado, y he aquí que ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. Adonai, el Elohim de nuestros padres, les haga 1000 veces más
de lo que ahora son y les bendiga como les ha prometido. Moshe, el siervo más fiel de Elohim en toda su casa, se para frente a la nación y admite una verdad fundamental: yo solo no puedo llevarlos. Y esto no es debilidad, esto es humildad. Reconocer que el liderazgo de un pueblo tan grande y cargado de historia, de heridas y esperanzas, de rebeldías, no puede recaer sobre un solo hombre. ¿Cuántos hoy en día se rompen bajo el peso de un ministerio por no admitir su verdad? Por no admitir una verdad como esta. Rab Shaul también lo entendía cuando dijo en 2 de Corintios capítulo 2:16, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y sin embargo añadió, nuestra competencia proviene de Elohim. Y este pasaje nos enseña que la grandeza del liderazgo no está en cuán fuerte eres, sino en cuánto sabes delegar, confiar y compartir la carga bajo dirección divina. Moshe había aprendido a formar líderes, a establecer jueces, a no concentrar todo el poder en sí mismo. Moshe no está dando un simple reporte estadístico. Está haciendo, incluso en ese momento, aceptando su debilidad para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. También hace una conexión directa con la promesa dada a Abraham Avinu. Porque dicen en el pasaje, como las estrellas del cielo, refiriéndose a la fidelidad de las promesas de Elohim, reconociendo su debilidad, pero también marcando lo poderoso del trabajo que se tenía que hacer y conectando con la promesa del pacto. En Bereshit capítulo 15, verso 5 dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Aquí en la boca de Moshe, esa promesa se confirma y se celebra. Lo que un día fue una visión, hoy es una realidad tangible. Elohim multiplicó al pueblo, como él mismo prometió, a pesar de las rebeliones del desierto, del pecado del becerro de oro, de las murmuraciones y de los 40 años de vuelta. Y esto nos enseña que la fidelidad de Adonai no depende de nuestra perfección, sino de su pacto. Él juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y aunque castigó al pueblo cuando fue necesario, nunca olvidó el juramento hecho a los padres. Números capítulo 23, 19 dice, porque Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Moshe ve al pueblo y dice, son como las estrellas, no es poesía, es prueba del poder de las promesas. Seguimos y dice que Adonai les haga 1000 veces más y los bendiga. Y estos son deseos nacidos del amor. Aquí no se trata solo de números. Moshe pronuncia una brajá, una bendición profética que vibra con amor pastoral. Adonai, Elohim de nuestros padres, les haga 1000 veces más de lo que ahora son. Esta es la expresión de un líder que no se siente amenazado por el crecimiento, que no compite con el pueblo, sino que se alegra de que prosperen y se multipliquen más allá de sus propias capacidades. La expresión hebrea para 1000 veces más implica una bendición superlativa, desbordante. La raíz puede vincularse con Elef, que es 1000, símbolo de plenitud, de multiplicación extraordinaria. En el Salmo, en el Tejilín 115:14, dice, aumente Adonai bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Moshe no solo pide solamente un crecimiento físico, sino una expansión espiritual bajo el cumplimiento fiel del pacto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque añade, y los bendiga como lo ha prometido. Y aquí vuelve a resonar el concepto del Adavar de Elohim como promesa cumplida, porque la bendición no es un deseo vacío, sino el resultado del Adavar que salió de la boca de Elohim. Ahora, muchos hoy no desean que otros crezcan. Quieren ser los únicos con sabiduría, con autoridad, con liderazgo, pero Moshe, como figura del verdadero Mesías, el prototipo de nuestro Mashiach, no pensó así. En Bamidbar, en Números capítulo 11, verso 29, cuando algunos se molestaron porque otros profetizaban, Moshe respondió, quiera Elohim que todo el pueblo de Adonai fuese profeta y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos. Este es el corazón
de un siervo verdadero. No compite, no envidia, sino que desea que todos crezcan, que todos reciban el Ruach, que todos reciban el Espíritu, que todos florezcan. Y esto es una enseñanza también para nuestro tiempo. Tú que me escuchas, ¿estás liderando, enseñando, sirviendo? Aprende de Moshe. Reconoce tu límite humano. Regocíjate en el crecimiento de otros. Ora para que el pueblo de Adonai sea multiplicado 1000 veces. Y confía en que las promesas hechas a los padres siguen vivas. Y si estás del otro lado como receptor de la enseñanza, sé parte de esa multiplicación con obediencia, con humildad y crecimiento espiritual. Porque la bendición no es solamente que seamos muchos, sino que cada uno refleje la luz de las estrellas con la justicia que proviene de la Davar, de la palabra de Adonai. Dice el profeta Daniel capítulo 12, verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Amada familia, no basta con haber leído, ni con haber enseñado, ni siquiera con haber memorizado. La Davar de Elohim, la palabra de nuestro Padre, no es letra muerta para guardar en la mente, sino vida activa que se implanta en el alma. No te conformes con lo que ya sabes. Cada día es un nuevo Joreb, una nueva lluvia del cielo, un nuevo pan del cielo. Pero si crees que ya no necesitas oír, escudriñar, repetir y obedecer, entonces ya no creces, solo te endureces. Despierta, porque el que desprecia la repetición, desprecia la transformación. Porque el que dice, ya me las sé todas, cierra la puerta a lo que Elohim quiere hoy revelarte. Porque el que no vuelve a Joreb con humildad, jamás entrará a la tierra prometida con obediencia. Y tú, que enseñas, aprende de Moshe. No cargues solo, desea el crecimiento de todos y bendice sin envidia al pueblo que con una oración profética, Adonai les haga 1000 veces más y los bendiga como les ha prometido. No te detengas en el monte, no repitas por costumbre, no escuches por rutina. Haz de la Davar de Adonai tu alimento, tu espada, tu guía, tu deleite. La palabra implantada puede salvar nuestras almas, dijo el Shaliach Jacob en el capítulo 1, verso 21. Que Adonai, el Elohim de nuestros padres, nos haga 1000 veces más de lo que somos hoy, en sabiduría, en humildad, en obediencia, en justicia, en fidelidad a su palabra, a través del Mesías Yeshua. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'et mitzvotah shemor, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber de todo hombre. Shalom ubrachot, paz y bendiciones.